Bueno, buenas tardes para todas y todos. Un gusto compartir este espacio. Como decía Santi, mi nombre es Matías Matarini. Soy docente acá de la casa. Doy clases en formulación y evaluación de proyectos y planificación y gestión de programas sociales. Una en la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno y la otra en Trabajo Social. Aprendo de quizás el mejor en esta materia, que es el director del programa, que es el profesor Neirotti, y también trabajo en la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión, que es un área de la universidad que se creó a partir de una evaluación que hubo en la universidad y se vio la necesidad de poder generar una instancia en donde podamos condensar mejor los procesos de gestión y ayudar a la planificación de todas las dependencias de la universidad y los procesos también de evaluación. Así que, pero vengo también de la mística no solamente de la gestión institucional, sino también de la mística de la educación popular. Tengo un camino compartido también en diversas comunidades eclesiales sobre todo y con muchos centros de trabajo con niñez y adolescencia, así que también lo que comparta no va a ser puramente técnico, sino que también es la experiencia que brota y que uno la comparte y la pone a disposición para seguir mezclándose, ¿no? El saber compartido que todos vamos intercambiando. Y también porque uno tiene que primero siempre decir quién es para poder luego también hablar. Personalmente vengo de dos vertientes grandes. Una que es la línea eclesial cristiana, es mi formación, vengo de un compromiso cristiano y por ahí se me escapa alguna palabra con la cual seguramente alguno está familiarizado o no, así que fórmenla como parte de mi personalidad. Y lo otro, vengo de la resistencia peronista porque bueno, mi abuelo fue un intendente de puesto de Loma de Zamora en el año 62 que nunca pudo asumir de la resistencia peronista, que en esa época no podía competir en términos eleccionarios y se compitió como Unión Popular. Entonces, bueno, nada, soy hijo de toda esa tendencia como para poder presentar y hablar un poco. Voy a tratar de ser lo más sistemático posible para que sea útil para ustedes, esperemos, lo que de alguna manera tiene relación con el diseño de un proyecto. Estuve hojeando, me pasó Ezequiel, varios de los proyectos que ustedes compartieron, que ustedes acercaron. La verdad que hay un montón de ideas significativas, ¿no? muy interesantes, muy dignas también del formarnos. Me parece que van a ser experiencias que pueden potenciarse fuertemente y que pueden tranquilamente transformarse en espacios de formación de otros, ¿no? de compartir esos espacios que ustedes están pensando. Para ello, hay muchas formas de diseñar un proyecto. Yo lo que quiero plantearles es una guía, no es la guía, es una guía, es decir, un camino posible entre muchos otros que les sirva para poder plasmar, expresar esas ideas. En muchos casos lo que veía de los trabajos es que ustedes tienen ya como un potencial ganado en cuanto a escribir el diseño del proyecto. Y en otros casos cuesta un poco más. Es así en todas las circunstancias y es así para todos. Nos cuesta más a veces, nos cuesta menos y entonces tenemos que tratar de adquirir herramientas para poder plasmarlos. Entonces, pasamos, sale la primera. Decía, una guía para elaborar proyectos. La idea es concretar y precisar lo que se quiere realizar, instrumentar de manera efectiva las decisiones tomadas, seguir cursos de acción que conduzcan a justamente resultados que queremos alcanzar, establecer criterios que ayuden a valorar de forma sistemática lo realizado y, de alguna manera, tener una ligazón entre el diseño y la implementación, lo que se llama implementación o ejecución de ese proyecto. Pasamos entonces. Hay como 10 pasos, o por lo menos esta guía propone 10 pasos.
Esto lo van a tener colgado también en el aula virtual, así que lo van a poder hojear. Y también yo trabajo ahí al lado de la oficina de formarnos, así que si necesitan algo o algún intercambio que sea útil, estamos para servir, ¿no? El primer paso, esto siguiendo un poco la lógica de Ezequiel Anderegg, que es un autor que propone estos pasos, es la denominación del proyecto, es decir, el nombre, el título bajo el cual este proyecto va a enmarcarse. Y no es moco de pavo, digamos. Es decir, poner el nombre tiene que ser algo significativo, tiene que ser algo motivante y tiene que tener una relación directa con el problema que yo quiero atacar, resolver. No es pavada pensar el título de un proyecto. Y normalmente tiene que ver también en esa denominación quiénes son los protagonistas directos, el organismo público que financia, o organismo también a lo mejor internacional que financia, o el organismo que de golpe pueda llegar a implementarlo desde la financiación, o puede estar separado. A lo mejor coincide el organismo que implementa con el que financia, a lo mejor no, porque de golpe si la organización de la que yo participo no tiene un financiamiento estricto para el proyecto, pero compite en una convocatoria de algún ministerio y gana esa convocatoria, el que financia es el ministerio, la organización es la que implementa. Bueno, normalmente en el título tiene que aparecer eso. Luego viene la naturaleza del proyecto, la fundamentación. En muchos de los proyectos que me pasaron esto estaba bastante claro y en otros a veces cuesta un poco. ¿Por qué es necesario implementar ese proyecto? No es fácil de explicar. Y también sobre qué se sustenta ese por qué. No solamente porque se nos ocurre, sino porque hay un análisis de la realidad y porque también es preciso que yo lo alimente con alguna idea, algún autor, alguna experiencia que ustedes conozcan, que digan, bueno, yo en base a esta experiencia me inspiré y puedo ahora poder plasmar este proyecto y eso me da pie al por qué vale realmente decir que este proyecto tiene un eco en la realidad. Objetivos, metas, dónde va a estar emplazado, la localización, los destinatarios. Acá le podemos robar un poquito un concepto a la comunicación. Vieron que se suele hablar de beneficiarios y peor aún en el neoliberalismo se habla de clientes. Espantosas frases, digamos, ¿no? El beneficiario viene un poco también de esta idea de beneficencia, de lo que me sobra te voy a dar un poco. Entonces eso es bastante criticado y lo usamos comúnmente incluso, ¿no es cierto? En muchos de los proyectos lo van a ver o lo vieron ya. Cliente es peor todavía, ¿no? Cliente lamentablemente durante toda la década del 90 acá se instaló con mucha fuerza y todavía sigue teniendo una presencia, lamentablemente ahora se volvió a instalar, quizás no la palabra, pero sí el concepto. Entonces nosotros preferimos hablar de interlocutores, es decir, de aquel que me interpela. ¿Por qué? Porque yo tengo que resolver un problema que es social y que por eso entonces estoy pensando un proyecto junto a otros, pero ese proyecto surge de que la realidad, esos otros que aparecen en la realidad me interpelan. Por eso entonces los considero interlocutores, destinatarios de este proyecto que yo voy a implementar, pero interlocutores porque están permanentemente resignificando ese proyecto. Un marco institucional, bueno, la organización en la que ustedes van a pensar ese proyecto puede ser, en algunos casos vi el Honorable Consejo Deliberante, en otros casos, ¿no es cierto?, una organización no gubernamental, una asociación civil sin fines de lucro, un espacio de militancia política, depende de cada uno, ¿no es cierto? Eso le da un marco institucional en el cual se desarrolla, que no solamente tiene que ver con los fines, con la misión del lugar en donde nos desarrollamos, sino que también tiene que ver con el espacio que ocupamos, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde estamos? Estamos en este municipio, estamos en este lugar. Eso le da también un marco institucional. Y si financia un organismo, como decíamos antes, como un ministerio o como cualquier otro organismo, también eso le da un marco institucional a lo que podemos aplicar. Y tiene que estar bien claro cuáles son los bienes y servicios
que provee mi proyecto. Esto es muy importante. Tenemos que tener en claro cuáles son los productos, los bienes y servicios de nuestra política pequeña, nuestro proyecto. No es fácil a veces hacer hincapié sobre eso. Luego viene, bueno, tenemos toda la descripción, la fundamentación, los objetivos, las metas y demás. Ahora es preciso darle un criterio operacional. Es preciso pensar cómo fidedignamente los vamos a implementar. Y para eso, ya desde el diseño, tenemos que tener, por lo menos ganar, la mayor cantidad de espacios que quizás se puedan perder a la hora de implementar. Es decir, podemos dejar baches muchas veces en la implementación. Y se lío. Podemos dejar baches en la implementación y es preciso que en la planificación no nos matemos y además tratemos de alguna manera de solucionar ya desde el diseño posibles problemas que tengamos. Para eso entonces es necesario especificar bien todas las actividades que vamos a realizar y las tareas que implican. Pásale, por favor. Y hay un elemento que ustedes lo tienen y lo van a tener sobre todo bien trabajado en la caja de herramientas, en el módulo de formulación y evaluación de proyectos, en la caja de herramientas que se lleven, que es la matriz de planificación o matriz del marco lógico, en donde les ayuda, esta matriz les ayuda y también les hace pensar mucho, a poder plasmar cuáles son concretamente los objetivos y cómo voy a hacer para medir si voy alcanzando o no esos objetivos. Pásale, adelante. Esta matriz tiene una columna en donde yo tengo los objetivos. El fin es como el objetivo de máxima, el objetivo al cual quizás yo no voy a alcanzar en su totalidad. Ahora vamos a ver un ejemplo. El propósito son objetivos que sí tengo que alcanzar, un objetivo general, un objetivo específico al cual el proyecto sí tiene que alcanzar. Y luego vienen los componentes que son los productos, es decir, los bienes y servicios que provee ese proyecto y las actividades para poder obtener luego esos productos. Hay como un orden lógico, por eso se llama matriz del marco lógico. Entonces, la idea es que uno pueda ver qué actividades necesito realizar para obtener estos productos y entonces alcanzar estos objetivos y contribuir al fin. Y luego tengo que ver cómo hago un seguimiento, cómo de alguna manera voy viendo si se alcanzan o no esos objetivos. Y para eso está la segunda columna, que son los indicadores. Y luego, bueno, los medios de verificación no son otra cosa que la fuente, es decir, de dónde voy a obtener el indicador. Si yo quiero saber si logré un nivel de satisfacción razonable en los destinatarios, voy a ver de entrevistar al destinatario. Entonces, la entrevista al destinatario se transforma en un medio de verificación, en una técnica, la entrevista, y el medio de verificación, la fuente de la cual yo digo, sí, se obtuvo una satisfacción razonable después de este camino, o no. Y luego ver cuáles son las cosas que controlamos y las que no, los supuestos. No se asuste si esto no lo entienden rápidamente. Esto se suele dar en 10 clases y probablemente tampoco se entiende en 10 clases. Se entiende en la práctica, cuando vos te sentás y empezás a hacerlo. Este es un breve ejemplo. El plan Agua Más Trabajo, ¿lo conocen? El plan Agua Más Trabajo, ¿sí? La idea era generar cooperativas a partir de esta idea de llevar lo que tiene que ver con las redes de agua potable a los municipios que justamente estaban excluidos de esta posibilidad, de este derecho. Entonces se genera justamente la idea de llevar el agua y de producir trabajo a través de las cooperativas. El fin podría ser proveer de agua potable y cloacas a todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires a fin de eliminar las enfermedades de orden hídrico-sanitarias, a la par que se genera trabajo genuino para los y las desocupadas. Pareciera gigante, ¿no? No vamos a alcanzar este fin, pero sí vamos a contribuir a él. ¿Se acuerdan que decíamos que el fin es aquello a lo que contribuimos?
Luego viene sí los objetivos que sí queremos alcanzar y que tenemos que medir si fidedignamente lo podemos alcanzar. Un objetivo general, ampliar la cobertura del servicio básico. Fíjense la diferencia, ¿no? Acá decimos proveer de agua potable a todos. Abajo decimos ampliar la cobertura. Es más humilde, porque sí lo podemos hacer. Lo otro es aquello hacia lo que contribuimos. ¿Y por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque a la hora de presentar un proyecto para obtener financiamiento, o a la hora de saber hasta qué punto hemos logrado o no lo que nos propusimos, tengo que tener en claro qué es lo que pudimos, o sea, cuál es el objetivo de mínima al cual nosotros aspiramos a llegar y a lo cual queremos contribuir. De máxima es esto, proveer de agua potable a todos, pero yo sé que no va a ser tan fácil llegar a eso, va a ser un laburo de muchos años. Pero sí puedo lograr ampliar la cobertura del servicio básico y, por ejemplo, un objetivo específico podría ser, bueno, empezamos a organizar cooperativas. Y para organizar las cooperativas, ¿cuál sería el producto? La cooperativa armada, porque normalmente lo que tenemos es un montón de gente suelta que tiene ganas de trabajar, pero no tiene capacitación, no sabe organizarse. Entonces, el producto es conformar una cooperativa. Y para ir conformando tengo que convocar integrantes, tengo que pensar en registrar esa cooperativa en el INAES, que es el organismo que registra las cooperativas. O sea que yo voy haciendo un trabajo lógico en donde voy reconociendo hacia dónde quiero ir, el horizonte hacia el cual quiero caminar, los objetivos que son realmente lo que quiero conseguir, los productos que quiero obtener y las actividades. Eso sería como para que ustedes también puedan tener más instrumentos que me parece que ustedes tienen en sus trabajos como una idea muy linda, en sus proyectos, una idea muy linda, pero falta quizás un poquito más de concreción. En algunos casos esto lo encontré bastante planteado, en otros por ahí nos cuesta más. Bueno, la idea es ponernos a escribir, ponernos a hacerlo, porque no es tarea fácil. Por supuesto que hay un trecho entre el diseño y la implementación. No es que un buen diseño te asegura que todo va a estar bien. Pero si tenemos un buen diseño compartido, porque además trabajamos desde la base, trabajamos con el otro, y tiene que ser algo que vayamos consensuando, de alguna manera vamos a lograr luego poder medir si vamos alcanzando o no las metas que nos propusimos. ¿Qué métodos y técnicas vamos a utilizar? El cuarto punto. Tenemos que ver cuáles son los procedimientos, cómo es la distribución de los roles, qué estrategias entre nosotros vamos a tener de comunicación, de información, como pueden ser talleres, ¿no? Si vamos a tener una página web o si vamos a tener algún servicio virtual, foros, métodos y técnicas. Quinto, ya pensamos las actividades en la matriz del marco lógico, pero es preciso saber cuál es la temporalidad de la realización de esas actividades, ¿no? Un cronograma de actividades. Entonces la idea es que ustedes puedan, la planificación tiene mucho de esto de matrices, digamos, ¿no es cierto? Matrices quiere decir como cuadros. Por ahí resultan como demasiado técnicos, pero una cuestión, ¿no? Nosotros no queremos la tecnocracia, pero tampoco vamos a librarnos de la técnica, porque si no la política se vacía. La técnica y la política van como de la mano. Entonces necesitamos como ir aprendiendo estos instrumentos. Entonces la idea es que ustedes puedan luego plasmar las actividades y ver cómo se van a ir concretando esas actividades. Yo digo, bueno, la primera actividad la voy a realizar en el mes de marzo, la segunda y la tercera en abril. Voy viendo de qué manera le doy temporalidad a esas actividades que fui planificando. Adelante. Luego tengo que ver para cada actividad cuáles son los recursos que necesito. Todo esto estamos en el momento de la planificación. Bueno, ¿qué recursos? Y cuanto más especificación yo tenga, mejor me va a ir a la hora de tener en cuenta las variables que quizás no voy a controlar. Si yo me dejé estar y dije, bueno, esto lo vamos a hacer por acá y listo, y después no tuve en cuenta ciertos recursos que eran necesarios, o di actividades por supuestas y no las incorporé como algo que debería haber estado plasmado ya desde el diseño,
luego posiblemente me equivoque más de la cuenta. Siempre me voy a equivocar, pero la idea es equivocarme lo menos posible. Entonces, para eso necesito saber entonces, además de la temporalidad de las actividades, los recursos humanos que voy a necesitar, las personas, los materiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tengo que alquilar un lugar, si voy a tener todo, muebles, máquinas, artículos. Los recursos técnicos, todo lo que tiene que ver con tipos de capacitación, estrategias de comunicación. Y los recursos financieros, ¿no? Financiamiento público o gastos de funcionamiento del lugar o diversos gastos financieros que puedan ocurrir. Adelante. A partir de eso voy a conformar la matriz presupuestaria. ¿Y cuánto me va a salir o cuánto sale este proyecto? Fíjense el camino que fuimos haciendo, ¿no? Es decir, primero pensamos, ¿no es cierto?, en el problema, cuando también pensamos el título, de alguna manera. Luego pensamos un poquito más lo que tiene que ver con la organización y el diseño de las actividades para alcanzar los objetivos que nos propusimos. Luego vimos que esas actividades necesitan recursos y esos recursos, fidedignamente, necesitan un presupuesto. Entonces tengo que establecer costos de personal, viáticos, si tengo que alquilar lugares, el material de equipamiento y gastos de funcionamiento. ¿Qué es cada cosa? ¿En qué cosa? El concepto sería ¿qué es el costo de personal? Honorarios por determinada capacitación, determinada persona que viene a capacitar. Viáticos, bueno, movilidad. Si tengo que traer a alguien de un lugar o si tenemos que trasladarnos a algún lugar. El alquiler. Los materiales y equipamiento que voy a necesitar, si vamos a trabajar con computadoras, si vamos a trabajar con diversas materiales necesarios, y los gastos de funcionamiento, la luz hay que pagarla, el gas también, las audiencias públicas fracasaron, así que lo que está pasando hay que tenerlo muy en cuenta. Es muy difícil presupuestar en este tiempo también, ¿no es cierto? Entonces, la idea de la presupuestación viene como a coronar ese camino, ese itinerario que seguimos. Y luego necesito saber qué estructura organizativa voy a tener, o si ya se va configurando a la par que voy haciendo este proyecto. Bueno, ¿quién es el que dirige la estructura? ¿Quién es el que de alguna manera, o quiénes son los que están emplazados un poco en la dirección? Luego, ¿quiénes son los que están debajo? ¿Quiénes son aquellos que de alguna manera trabajan mancomunadamente con algún especialista? ¿O cómo se va configurando la red, por ejemplo, en este caso, de profesores, de capacitadores, de educadores, que ustedes piensen en el marco de la capacitación del formarnos que están por implementar el año que viene? Seguimos adelante como tres más, porque no nos vamos a detener en los tipos de organización. Algo que ya estaba en la matriz de planificación, que es los aspectos a evaluar. Ya de entrada, en el diseño de la planificación de ese proyecto, tenemos que pensar qué queremos evaluar. Y ojo, que evaluar no quiere decir controlar. Es cierto que tenemos que establecer algún camino de control, pero evaluar quiere decir qué valor le voy a dar a lo que pasó. Sobre todo nosotros que estamos en el ámbito de la militancia, de la educación popular, de la organización de base, tenemos que valorar cada circunstancia, tenemos que valorar lo que va surgiendo. No solamente, sí, teníamos 50 inscriptos y logramos que terminen 48, lo logramos. No, bueno, pero a ver, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué arrojó esa capacitación? ¿Qué resultados fueron teniendo? ¿Cómo se fueron sintiendo las personas? Todo eso forma parte también de la evaluación. Y eso también debe ser considerado ya desde el inicio, aunque después se vaya enriqueciendo porque vamos viviendo experiencia y vamos también pensando o recuperando mucho de esa valoración. Pero si yo de entrada no pensé en la evaluación, posiblemente pase un montón y me lo pierda, no lo recupere en la experiencia. Y eso es algo que es propio también de aquellos que trabajamos en las bases o en la educación popular, recuperar la mayor cantidad de los conceptos que van surgiendo de la propia experiencia.
Bueno, pasamos, porque no vamos a detenernos. Los factores externos, eso es lo último. Sí, el último punto son los factores externos. Miren, hay cosas que podemos gobernar, hay cosas que podemos de alguna manera tener un control, un relativo control, y cosas que no. Hay un autor que se llama Matus, que es un chileno que fue ministro de Salvador Allende, y bueno, después exiliado por la dictadura, y trabajó muchísimo todos los criterios de planificación. Hay muchos libros escritos por él, y una de las herramientas que él propone es un triángulo de gobierno. El triángulo de gobierno, dice Matus, todos aquellos que quieren implementar un proyecto que de alguna manera planifican, cualquier actor, no solo el Estado, sino cualquier actor, organizaciones, tienen un proyecto de gobierno. Es decir, un conjunto de objetivos a los cuales quieren llegar, un horizonte al que queremos caminar. Todos también tienen determinadas capacidades para poder alcanzar, para poder llevar adelante ese proyecto. Y también todos tienen determinadas condiciones de gobernabilidad. Es decir, las variables que controlan y que no controlan. Aún teniendo un poder institucional en la gestión pública grande, siempre hay un montón de cosas que se nos pueden escapar, que se nos escapan, y por lo cual necesitamos de otros. Esa es la gran virtud quizás de la planificación de la última década, o del 2003 al 2015, haber instalado esta idea de articulación entre el Estado y la sociedad civil. Todo lo que fue, por ejemplo, la época del peronismo, acá en la Argentina, nutrido de también todo el proceso de planificación a nivel internacional, la planificación se hacía más bien de escritorio, aunque, bueno, en el caso argentino, la virtud del peronismo es haber incluido a todas las asociaciones libres del pueblo, ¿no? Al decir de Perón. Es decir, haber incluido a los que estaban en las bases y haber militado eso. Pero en general, todos los procesos de planificación de toda esa época, vamos a decir, desde la Unión Soviética, ¿no es cierto?, hasta los 70, es un proceso de planificación más bien de escritorio, en donde el actor que planifica es el Estado. Después, ¿qué vino? Vino todo el neoliberalismo, y entonces vino la planificación estratégica, pero que impone de alguna manera la mirada gerencial y la mirada de la competencia que tiene la empresa. Durante la primera década del milenio, en América Latina, encontramos procesos más participativos o tendientes hacia la participación en la planificación, la articulación entre Estado y sociedad civil, de la cual todavía podemos, algunas cositas podemos tajear, y tenemos que seguir profundizándola, tenemos que seguir sosteniéndola, y si el Estado se corre un poco, no importa, nosotros sigamos creyendo en esa idea y tratemos de amalgamarnos para no dejar de creer en ese tipo de planificación articulada, en ese tipo de planificación participativa. Entonces, siempre, de alguna manera, por más poder que tengamos, necesitamos de otros, porque hay variables que no controlamos. Porque si el plan Agua Más Trabajo se pensaba como una cuestión lineal, impuesta de arriba hacia abajo, con técnicos que yo pago y listo, y no pienso que en el territorio hay personas que conocen mejor qué es lo que está pasando, dónde falta justamente llevar el agua, entonces me hubiera perdido de la riqueza que justamente se dio a partir de la confección de las cooperativas que llevaron adelante ese plan. Lo mismo puede pasar con muchos otros programas, con los proyectos que nosotros tenemos. Entonces, yo tengo que tener en cuenta, todo esto para llegar a decir que los factores externos son aquellas cosas que no puedo controlar, aquellas cosas que me exceden, y que yo ahí sé que entonces voy a necesitar de hacer un análisis de actores, un análisis de aquellos que pueden ayudarme desde los recursos, desde los espacios, y también a pensar objetivos comunes, a pensar programas comunes. Bueno. Estos son 10 pasos posibles que quizás ustedes los van a tener colgados en el aula, y me gustaría, no sé si hay alguna pregunta.
Chao.